Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué Ahí, tal? ¿Qué ahí te tal? estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Bien, Silvia? Bien, todo bien, gracias. Bueno, queríamos un poco abordar este tema de cómo es el trabajo que hacen desde el Centro de Atención a la Víctima respecto al acompañamiento a familiares y víctimas de siniestros viales, ¿no? Recién decíamos con Carmen que nos interesaba abordar este aspecto, cómo se trabaja en el acompañamiento psicológico, ¿no? Una vez que alguien sufre un siniestro vial los familiares de las víctimas fatales de estos siniestros viales. Exacto. Bueno, nosotros desde el organismo, primero es importante señalar que nuestro organismo en su origen, en el año 95, era Centro de Atención a la Víctima del Delito, y a partir del 2020, con una modificación en nuestra ley, se comienza a denominar Centro de Atención a la Víctima porque se incorporan dentro de las competencias del organismo la asistencia a familiares o víctimas de siniestros viales, a víctimas del delito de trata de personas y también la asistencia en caso de catástrofes, ¿no? Entonces, con esta ampliación de las competencias, se modifica la ley y se denomina el organismo como Centro de Atención a la Víctima. Específicamente en lo que tiene que ver con los siniestros viales, intervenimos cuando hay víctimas fatales, como decían ustedes, o hay lesiones gravísimas. Estamos hablando, por ejemplo, en casos donde ha habido algún tipo de amputación, etcétera, ese tipo de Ujú. lesiones. Nosotros lo que hacemos es tomar contacto con la familia, con la familia o con las víctimas en el caso de que hayan sobrevivido, eh, poder detectar, digamos, contener y detectar cuál es la demanda inmediata, porque más allá de la situación del shock por el que sufren, digamos, que atraviesa la familia, en general hay una demanda concreta de forma inmediata que tiene que ver con saber y conocer qué pasó, entender un poco qué pasa o cómo es el proceso luego del accidente, digamos, más allá de la situación de la conmoción en términos emocionales. También pasa esto, por ejemplo, que muchas veces nos sucede de por qué la familia preguntándose por qué tiene que haber una autopsia, por qué interviene fiscalía, cómo es ese proceso hasta que finalmente pueden darle sepultura a su familiar, a su ser querido, porque hay un proceso judicial en el medio que requiere, digamos, de algún grado de información para la familia, y también es importante poder contener desde esa información precisa, ¿no? Sobre todo, por decir un ejemplo, no Sí. es lo mismo que la familia esté esperando el día completo sin saber si efectivamente durante ese día van a entregarles el cuerpo de su familiar, a que uno pueda adelantarles en función del vínculo con las fiscalías y demás, y uno pueda adelantarles que no se pudo realizar la autopsia todavía y que seguramente será al otro día. Entonces, esas certezas en un primer momento son importantes, sobre todo porque estamos hablando de situaciones que son tan disruptivas en la vida de las personas, porque no hay forma de anticiparse o prepararse para perder a un familiar en Ujú. un contexto de esta manera. Son tan disruptivas que en lo emocional uno puede contener, pero la realidad es que por lo menos en un primer momento la familia necesita, o sea, transitar ese momento lo más íntimo posible, abrazarse, duelar, digamos, transitar ese dolor, Sí, sí. y ahí no hay nada que podamos decir, solamente acercarnos, saber que ellos sepan que nosotros que estamos a disposición, y sí, en este sentido,
esta posibilidad de contener desde la información, desde la predisposición de poder gestionar lo necesario. Por ejemplo, nos ha pasado de víctimas que han fallecido en otras provincias, entonces tuvimos que intervenir para garantizar el traslado del cuerpo, de los cuerpos. Claro, sí. Complicado. Ese tipo de intervenciones, ¿no? ¿Y contención psicológica también le dan, Silvia? Sí, también. Lo más importante es, por supuesto, tanto la contención emocional en esos primeros momentos, como también el asesoramiento jurídico, ¿no? Las dos cosas. En términos de la contención emocional, obviamente que esto hay un proceso que hay que respetar que tiene que ver con el de la propia familia o del propio entorno. Entonces muchas veces nos ponemos en comunicación, nos ponemos a disposición, nos presentamos y también esperamos que la misma familia nos demande la presencia, en el sentido de, justamente como les decía, respetar ese proceso por ahí íntimo o el primer shock que transita esa familia, ¿no? Silvia, por ahí sin entrar en detalles, con respecto a los siniestros que hace una semana exactamente sucedieron, en el que murió una mujer que iba en motocicleta después de dejar a su hijo en el colegio ahí en Centenario, ¿no? Han trabajado con el menor, con la comunidad educativa, con el hijo de esta señora, por ahí sin entrar en detalles, pero quería saber si también forma parte del trabajo de ustedes trabajar en la contención con los menores. Bueno, nosotros, nuestras intervenciones son, en primer lugar, con los familiares cercanos, en segundo lugar, con el entorno, con a veces el medio, si se quiere, de amistades y demás, y también con los entornos comunitarios, ¿no? Uh-huh. Y en esos espacios donde esas personas de alguna manera habitaban su cotidianeidad. Entonces muchas veces se puede llegar ha surgido, digamos, la necesidad de hacer algún trabajo colectivo con alguna comunidad específica, tal vez no con un vínculo directo con la víctima en este caso, pero sí, como decís vos, con algún familiar cercano o porque tienen algún vínculo con la propia persona también. Entonces esos abordajes más colectivos o comunitarios también son parte de nuestra intervención. ¿Sí? Uh-huh. Claro. Estamos hablando con Silvia Bascur, directora del Centro de Atención a la Víctima. Nos vamos a pasar unos minutitos para hacerte una última pregunta. No sé si, Carmen, tenés algo como para consultar. Silvia, en este tiempo ¿han aumentado las intervenciones por parte de ustedes del Centro de Atención a la Víctima, no solamente por el tema de los siniestros viales, sino por otras cuestiones? Sí, nosotros venimos de un proceso en donde hemos integrado, a partir de la definición de nuestro ministro Jorge Tovares y en relación a poder optimizar los equipos que tenemos, los equipos psicosociales de nuestro ministerio, hemos integrado equipos que asisten tanto en violencia familiar, de género, los equipos del Centro de Atención a la Víctima, también con los delitos en general y delitos, por ejemplo, contra la integridad sexual, delitos de trata de personas. En general, lo que estamos viendo es un incremento significativo en la demanda de intervenciones en todas las áreas en las que nosotros nos desempeñamos y tenemos competencias. La verdad que estamos con un número de intervenciones activas, por ejemplo, en materia de violencia familiar, de más de 100 situaciones activas, que quiere decir que están siendo atendidas porque han sido
recientes o que aún hay riesgo para la persona en este caso. Claro. 100 que por mes. Actualmente, sí, o sea, son activas, digamos, que se han iniciado, pueden haberse iniciado hace un mes y medio, bien, y se bien. Continúan acompañando, ¿no? Perfecto. Bien. Así que también tenemos intervenciones de guardia. Hemos tenido en el último mes, hemos tenido más de 50 intervenciones de guardia 2785 en el contexto de violencia familiar. Sí. Y además hemos tenido lo que son rescates de víctimas del delito de trata de personas, que es otra de nuestras competencias. Hemos tenido entre junio y julio 11 personas rescatadas. Bien, Silvia Bascur, directora del Centro de Atención a la Víctima, muchísimas gracias por este abordaje y bueno, seguramente te estaremos molestando en algún otro momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, cualquier cosa a disposición. Bueno, gracias Silvia. Muchas gracias Silvia Bascur.